Hola, ¿qué tal? Esto es Discro Plays, yo soy Elvira, como veis, hoy vamos a comenzar una nueva aventura. Se trata de Hauma, una novela visual noir de deducción cuya historia transcurre en el corazón de Múnich, según pone en su página de Steam. Lo podéis jugar ahí, no sé si sale en el resto de plataformas, pero en Steam lo tenéis disponible desde ya. Nos pondremos en la piel de Judith, una antigua detective astuta y con habilidad para hacer bien las cosas, que descubrirá una conspiración. Así que tampoco quiero dar mucho más la chapa, creo que esto voy a tener que jugarlo con teclado y ratón. Vamos a ver un poquito las opciones, vamos a bajar un poquito la música y a subir las voces. Como veis está en perfecto castellano, al menos la interfaz. Desconozco si tiene doblaje, creo que no. Vale, las opciones solo dan volumen de sonido, no nos dan ni opciones de vídeo ni nada, así que vamos con todo. Nueva partida, espacio vacío. Ojo, fijaos los gráficos que parecen un cómic, una maravilla visual esto. Pero igual sin subtítulos vamos a estar un poco jorobados, ¿no? Judith! I didn't expect to see you here. What the fuck was that? Ah, vale, está traducido perfecto. Every damn night, every damn nightmare. At least the nights are more exciting than whatever I've been up to. Se podría haber tomado un cafelito, What have I been up to this time? My phone. What happened to it? Vale, nuevo objeto recibido. Como veis, pues está en castellano. Lo único que no tenemos disponible de momento son los subtítulos, a no ser que hayamos obviado la opción, pero yo no la he visto. El tablón de ideas contiene pensamientos y también objetos del inventario. Haz clic en los artículos para consultar más información. Vale. He perdido el teléfono. I had a phone, now I don't. It must be here somewhere. Vale, tendrá que estar en alguna parte. Ayuda a Judith a encontrar el teléfono. Registra el piso para reunir objetos y pensamientos. El tablón de ideas se puede cerrar haciendo clic en la X de la derecha. Adelante. Vale, pues esta es nuestra habitación. Mira, Loren Ipsum. Se me han ido los ojos flechadísimos. Esto que lo uso yo tanto en mi trabajo. Y se me ha ido flechada la vista aquí. Bueno, ya vemos que va a haber cositas frikis, aunque la historia es de detectives, el rollo noir, y la estética, que a mí particularmente es lo que más me ha llamado de este juego para traerlo al canal, pues como veis es de cómic, con un trazo muy muy guay. Vamos a explorar esto, aunque a mí me gustaría ver lo de los subtítulos, porque en teoría es que tendríamos que tener subtítulos. No, saldríamos al menos. Bueno, pues nada, lo indagaré. Si consigo ponerlos, pues ya lo veréis en próximos capítulos. Y si no, de momento están en castellano los diálogos, que es lo que nos interesa. Vamos a ver qué hay por el suelo, aunque tenemos que buscar el teléfono. A page of the daily newspaper. Nuevo objeto recibido. Como veis, incluso los bocadillos son absolutamente todo de cómic. Chief Yeager, my former boss. Isn't that just a face even a mother would punch? Vaya. Most upsetting view after waking up, or any time of day. I should just stop reading newspapers altogether. Vale, bien hecho. Trata de dar con más objetos y pensamientos. Ok, por aquí había otra I cosilla. got this music box as a present from my grandpa. I always wondered why it was so important to him. Ok. Even as a child, I found it too kitschy. Sí, a mí me pareció bonita. It needs a very special key to wind it up. Ah, son de esas de cuerda, ¿eh? And I don't have it. Si no la tengo. A ver, ¿y lo tenemos en inventario? Entiendo que es aquí. Vale, aquí tienen el periódico de hoy.
A newspaper article featuring my old... Sí, pero no puedo abrir. En A plan, newspaper no. article... Vale, y la caja de música simplemente la he dejado aquí. I'll go all in and say this was today's dinner. Comida There del might chino be de hace more 3 clues días, ¿no? out. Nuevo objeto recibido. Vale, a ver. Ah, mira, la comida, la cena de hoy. Vale. Dinner, I think. There's something more to this. If I combine this with another clue, I might be able to jog my memory. Ah, vale, son combinables las pistas. Vale, pues igual necesitamos algo más. The back is broken in two. Ok. Maybe someone missed their sitting target. Nuevo objeto. Alguien me ha roto la silla. I must have been angry. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? La bolsa nada. Por aquí los cajones nada. El sofá nada. Plantas. La verdad es que podría arreglar un poquito la mesa. Está llena de botellas. Looks like I had a party of 4, all by myself. I feel something in my memory stirring. Vale, a ver. Nuevo objeto. I think I can piece it Sí, together podríamos now. combinar las botellas con la silla, ¿no? Entiendo. Los pensamientos y los objetos se pueden combinar para crear otros nuevos. Pruébalo. Arrastra el pensamiento de la comida al de las botellas. Vale, entonces yo hago esto así. Ah, mira, conectamos. Fried noodles, beer, and weed. Vale. My usual dinner. Nuevo objeto recibido. Muy bien, ahora combina otras cosas. ¿Qué habrá hecho Judith mientras cenaba? Vale, rompió la silla. I think they're not connected. No. I was just enjoying a smoke and then I saw this face. Vaya. I might have been upset about it. Nuevo objeto. Se cabreó leyendo el periódico mientras cenaba. Estaba enfadada. Y rompió la silla porque estaba enfadada. In my upsetness, I might have been tossing things around. Sí, tiene pinta. Vale. Y lanzó el teléfono a la mierda. I remember throwing something across the room. Vale, pues entonces tenemos que investigar el otro lado de la habitación. A ver, mira, aquí tenemos un montón de cosas, ¿eh? ¿Esto es un póster de Rocky o qué? O sea, de su boxeador favorito, no tiene por qué ser Rocky. Y después está aquí, lo que sospecho es la foto de su jefe, ¿no? En el saco de boxeo. Vamos a mirar por aquí que hay una caja. Por aquí nada. ¡Oye, lleva una moto, eh! Me mola esta chica. A ver All qué hay that aquí. belonged to Grandpa. Todo esto era del Most of it abuelo. relates to that case he was always talking about. Vale, todo His está unsolved relacionado con el mystery. caso. As a child, I thought it was a bit kooky. Ah. Now, though, now I understand him all too well. ¿Podremos curiosear las cosas independientemente? Sí. Granddad's old police identification. Vale. Wonder what he would think about his granddaughter being dismissed at age 35. Much like me, he had this case he was obsessed with. Unlike me, he kept a useful journal. Maybe I'll take a look at it sometime. La han licenciado a los 35 años, tenemos que entender que la han despedido, ¿no? Entiendo. I wonder if Grandma dying so early made him a bit, weird. Sí, probablemente. Probablemente a la muerte de su esposa, ¿no? Él se obsesionó con sus casos y con el trabajo. Vale, creo que aquí ya no hay nada más. Entonces, a ver, los objetos... Ah, mira, aquí había un papel. A newspaper article. March 13th, 2017. Motorcyclist narrowly escapes death. Una motociclista. Podría ser ella, It's porque about ella my Claro. accident. tenía el casco de la moto ahí en la puerta. Accident. Yeah, right. Assault would be the right word. They threw me out of the Ah, job. la echaron. And they tried to kill me, I'm sure of it. I came too close to their lies, crimes, and corruption. Scumbags. Vale, entonces entendemos que indagó tanto en su investigación, ¿no? Que la intentaron sacar del caso de la manera más brusca posible, que es quitándola de en medio, con un accidente. Y luego terminaron por despedirla. A la derecha tienes el diario del abuelo, que es muy importante para la investigación. Arrastra los objetos al diario para combinarlos. Vale.
A ver, ¿qué tenemos aquí? Toma apuntes de todo. Uno no se puede fiar de su memoria. Es un buen consejo de mi mentor que aún aprecio. Yo o tú o mi enemigo entendemos que no te lo voy a poner fácil. Claro que lo entiendes porque tú eres yo, o eres mi hijo, o por lo menos has dedicado mucho tiempo a buscarme y a comprenderme solo para acabar conmigo. Sabrás de lo que escribo cuando llegue el momento adecuado, pero esta es toda la ayuda que vas a recibir. Prólogo. Vale. Entonces, si combinamos esto con esto, ¿nos dará algo? No, why? Yo qué sé, por probar. I don't see how those two are related. Claro, yo tampoco, pero ¿y esto con esto? Let's see. If I was standing here, tossing things, and my phone was one of them, Ajá. from this angle, it's somewhere under the shelves. Vale, eso ya es una pista. But there was no fight at all. Well, that's depressing. Quería algo más intensito, ¿eh? Genial, Judith ha recordado dónde tiró el teléfono. Ve a por él. Vale, si lo tiró bajo los estantes. Alright, let's A get ver you dónde out ha of quedado. here. Vale, ya lo tenemos. What the fuck? Es el Nokia 3310. I have 3 unread messages, all from Johannes. I met JB, of course. And a voicemail. Vale, lo podemos Hi, oír. sis! Come and join us at the Bison ASAP. The vibe is great. We're... what's this? Oh, we're in the Wolpertingerbrow tent. And bring some cash. We're kind of running dry over here. Vaya. Bye! O sea, el hermano es un I really don't get fiestero, why ¿no? My bro loves Oktoberfest so much. I mean, why go to a place to drink lots of beer when you can get perfectly drunk at home? Yo siempre me he preguntado eso, pero And you entiendo don't que have to también put es up with parte all the other drunken ass. de la diversión estar con la gente, ¿no? Además, en beber en casa solo es como feo. I think that came from the door. Hay algo en la puerta. Me han pasado una carta por debajo de la puerta. Huh. Someone shoved a letter under my door. It looks very old-fashioned. It even has a wax seal. Vale, a ver qué es. And the symbol on it is a frog. No es el típico sello que viene normalmente en una carta, lacrado, pero bueno. Vamos a ver de qué trata esto. It has a wax seal on it, like in those weird period dramas. Maybe I'm invited to a ball. The last event I went to seemed awful at first. Sí, entiendo But que ended up se... being quite lit. Entiendo que se refiere a series como Downton Abbey, ¿no? Que yo he empezado a verla hace poco y la verdad que me está encantando. Esas series de época. Huh. It looks like a poem. The one where the words matter as much as the shape they're written in. These poems have some obscure name. Kali... I knew it once. Yeah, Grandpa was very much into them. It doesn't matter now. O daughter of the son of the seeker, go find the answer to questions unknown. Look for them at the brassy figure, a saint you vow exist. Areola relit ifs. A bond between us that yet requires trust. Guess it's some sort of riddle leading to a Sí, location. tiene pinta de que es un This acertijo. is the first time in weeks I've gotten any sort of information. Might as well follow it and see where it goes. Vale. My phone. And guess what? I use it to make calls. Ajá. Vale, entiendo que estas tres cosas no deberían de estar relacionadas, ¿no? ¿O sí? This doesn't make any sense. Claro. Ni estas. Daughter of the son of the seeker. Who is the seeker here? What I do know is that my grandpa was into these kind of poems. Maybe he collected some in his folder of weirdness? Wait, Ojo, aquí This tiene shape. uno, ¿eh? Que forma un dibujo. that's the Bavaria statue. Kind of unexpected. I mean, it fits though. She's the saint of the city. I wonder what it means. No objeto. De esta ciudad soy guardiana, con mi mirada observo los desmanes del hombre, la celebración de una realeza extinguida. En esta ciudad me erijo sola con mi compañero. Figuratum. Vale. Ahora podemos avanzar en las distintas páginas, ¿vale?
A ver, entonces, ¿esta estatua dónde está? The statue is a personification of the free state of Bavaria. The statue overlooks the massive space where the Oktoberfest is held. Vale, pero esto está en el centro de Múnich, realmente. The poem in the journal entry must be talking about the Theresian visa. That's where the Bavaria statue is located, and the annual Oktoberfest. I guess I'll be going to Oktoberfest. Finalmente after all. vamos a ver al hermano, por un motivo u otro. Nueva ubicación descubierta. Perfecto. Cuando Judith descubre un nuevo lugar, puede trasladarte a él. Sal del apartamento. Vale, pues nos movemos, señores. Como veis, tiene tintes de aventura gráfica clásica, pero con este estilo de cómic que mola tantísimo. Así que entiendo que por aquí no habrá nada más que mirar. Vámonos. The Bavaria statue is right next to the Wiesen. Looks like I'm going to Oktoberfest after all. JB will be ecstatic. Sí, no veas. If he's still Exacto, conscious. si sigue consciente, ¿no? Si no se ha emborrachado hasta los límites. Vale, pues aquí tenemos el plano de la ciudad, los distintos lugares a los que podemos ir. Este es nuestro apartamento aquí abajo. Y aquí se supone que es donde celebran el Oktoberfest. Here we are, the Bavaria statue overlooking the Oktoberfest Gaudi. But I'm not here to enjoy myself. No, la verdad es que no. Couldn't if I wanted to. To be honest, prices are insane. Tiene que ser muy caro, sí. JB said he'd be in the Woltingebräu tent. How can you afford drinks there? A lo mejor le están invitando. I need to figure out what's up with this statue. Then I can worry about JB's spending habits. Es que a lo mejor no está gastando dinero, a lo mejor lo están invitando. Entiendo que esta es nuestra moto, ¿no? Ooh, that is a good-looking motorcycle. Whoever owns it knows what a good time looks like. Vale, aquí hay una puerta. Y esto es una chica tocando una especie de xilófono o algo así. Oh, didn't expect to find anything other than Bavarian folk music here. You know, I've been getting that a lot tonight. Guess that means I'm doing something right, don't you think? Y aquí es donde podemos ya interactuar con los diálogos. Genial. ¿Cómo va la noche? Preguntar por la estatua, preguntar por la moto. Whose motorcycle is that? Not mine, unfortunately. There's a man who occasionally enters the statue. I Ojo. think he's doing repair work inside. I had to move some of his bags out of the way. Vale, vamos a preguntarle por la estatua. Oh, do you know anything about the statue? Not much. I enjoy going inside, though. It's also fun to climb up. There's a Se puede great subir view of the arriba. festival. Vale, bueno, ya que estamos. So, how is it playing the xylophone at Oktoberfest? Oh, it's not a xylophone. Ah, It's no es un called a xilófono. Ojo. Sorry, my bad. Don't worry. It's an easy enough mistake to make. Sí, se Playing parecen, here is ¿no? going surprisingly well. I drew quite the crowd when I was performing. Now it seems people have lost interest, though. I'm thinking about heading home. Vale, pues en teoría ya hemos gastado las preguntas, ¿no? No creo que nos vaya a responder cosas distintas, así que nos vamos. See you later. Alligator. Vamos a entrar. Ojo, parece Alright, esto un I'm faro. in. Dios mío. Now what? Ahora tenemos que subir. The person who wrote the letter knew my grandpa. Sí. Maybe I can find something useful in his journal. Vale, ¿por qué This no? is one of the last pages in the journal. La dama bavaria, la verdadera personificación de la mentalidad bávara. ¿Qué mejor sitio para preservar antiguos secretos? Viejo amigo, viejo rival, tras considerarlo largo y tendido, he decidido guardar tus cartas en el archivo. Con suerte el investigador que esté por venir podrá encontrarle sentido. Por ahora he decidido dejarlo. La posteridad me necesita más que tus caprichos. Algún día la volveré a ver. Ojo. Es el mismo dibujo que vemos aquí. Ok. Pues aquí hay cosillas, ¿eh? That's quite a noticeable bag. I suppose it belongs to the musician outside. Puede ser. A large duffel bag, large enough to store some good tools.
Vale, luego tenemos la puerta, la escalera, la otra escalera y ya estaría, ¿no? A typical metal ladder for reaching high up places. Or normal places when you're my height. Vale, ¿podemos subir o qué? Mira, aquí se han dejado un cuaderno. Someone left a notepad here. Nuevo objeto recibido. A ver, ¿de qué se trata esto? The notepad is empty, but this... Bavaria's statue is a key to the legacy. Maybe there's a hidden compartment. I couldn't find anything. The letter Vale. from the archive seems useless meandering, except this line. I stare from her eyes and witness my legacy. I now know where I can safely entrust my treasure to. That's it. Whose Vale. notepad is this? Bastante escueto, realmente. And why are they also looking into the Bavaria statue? Vale, ¿esto por ejemplo tendrá que ver con la carta? Let's try something else. No. No. Ni con la rana. I should try something else. Vale, ni con el diario del abuelo. That doesn't work. Vale, pues ya estaría descartado todo. Vale, podemos volver a bajar y aquí debería de haber algo, ¿no? Un compartimento secreto o algo así. Mira, hay una ventana. Huh. I can see a part of Weizen from here. From here, all I can really see are 3 tents. The Oltwasser tent, the Detrop tent, and the Voltingebrau tent. No soy capaz de pronunciar eso, ¿eh? Así que no me lo pidáis. Nuevo objeto recibido. A ver. Vale, tenemos las vistas de la ciudad. There were 3 tents in view. The Detrop tent, the Voltingebrau tent, and the Oltwasser tent. Vale, ¿y se verá la estatua de alguna de esas vistas? That doesn't work. No. ¿Estará relacionado con el diario? The riddle is likely talking about the tents I saw. But what's so special about these tents? Maybe other people know. Vale, tenemos ahí un nuevo objeto. Necesito saber más sobre las 3 carpas. I think they're not connected. No están conectados. ¿Y la ranita? Let's try something else. Tampoco. ¿Podemos llamar al hermano a lo mejor? I should try something else. Nada. ¿Y si le doy I el need teléfono? to combine something with it in order to call somebody. Ah, combinarlo con algo para hacer llamadas. Vale, pues nada. Vale, mira. Wolpertinger. De Trap. Y Albasser. ¿Y qué hacemos entonces? Tenemos que bajar, ¿no? Para visitar esas 3 carpas, entiendo yo. Porque aquí poca cosa más vamos a hacer. Vale, a ver, ¿cómo entro en la ciudad? ¿Puedo entrar? No me deja que yo vea desde aquí, ¿no? A lo mejor hablando otra Hi vez con la again. chica. Por la estatua, por la moto, por las bolsas. Do you know anything about the bags inside the statue? One of them is mine. The others, no idea. I think it belongs to this man who's been going in and out all day. Vale, ¿y las 3 carpas qué me dices? Do you know anything about the beer tents over there? Oh, sorry. I don't actually drink Yo beer. tampoco, pero podría saberlo. You must be having a terrible time. At least I'm not spending everything I'm earning here. Vale, pues nada. See you later. Hala, hasta luego. ¿Y cómo accedemos a las carpas? Si desde aquí no puedo. Que además mira, por aquí. Que además tenemos que ver al hermano, obviamente. Aquí tenemos la camarera, otros clientes. Aquí hay una chica y un chico que entiendo yo que será el hermano. Y esto será para salir o por aquí o por aquí. A lo mejor por aquí vas a otra calle. Esto tiene más pinta de salida o de baño. Que entiendo que si están bebiendo cerveza todo el tiempo tienen que tener un baño cerca. Hey there, sis. Didn't think Mira, you'd mira la actually pea que show lleva up. este, que lleva la nariz como un pimiento. Just because I didn't answer your 500 messages. Oh, I assumed that was because your grandma phone finally found peace. Hey, watch it. This phone will outlive you and me both. ¿Qué pasa? And how are things with you?
Living the dream. Yo creo que I no. mean, Si outside no puedes the ni tent. abrir los ojos, hermano. Better than you, I can tell you. Why don't you ever respond to my calls? I just have stuff to do. Yeah, so much stuff. Like being unemployed is much work. Thanks for reminding me. Someone should look out for you. We should hang out more. Yeah, maybe. Imagínate qué mal tienes que estar para que tu hermano borracho te esté echando la bronca, ¿sabes? Al preguntar por la estatua, pedir una cerveza, yo no bebo, así que la protagonista no va a beber, que además tenemos que estar lúcidos para la investigación. Y las 3 carpas. Este tiene que saber sobre las 3 carpas, obviamente. Do you know anything about these beer tents? I know I like hanging out in them. Vale, vamos a preguntar por trap. What can you tell me about the trap? Ugh, Roman Catholic Vanguard. Their beer doesn't even abide to the Reinheitsgebot. And the tent? The tent? The tent certainly doesn't abide to the Reinheitsgebot. I forgot how annoying you are when you're drunk. A ver, sacarle una respuesta a este tío va a ser complicada porque va muy pasado, pero bueno, lo intentaremos. What can you tell me about Wolpentingebräu? Oh, heck yeah! Wolpentingebräu! The good stuff! Anything else? Why the questions? You know, Bueno. just a thing I'm investigating. Callejones sin salida todo el Getting tiempo, ¿eh? yourself in trouble again? Who made you suddenly the older sibling? Sí, de eso I tiene see pinta, the sí, seguro. position like a timeshare. Anyhow, about that Ah, mira, se cuentan there's historias de esa like carpa. Stories. Hold on. Se le va la your phone flapa. out? Because if you didn't have such a brick for a phone, you could have looked this up yourself. Here it is. Wolpentingebräu, founded in 1383, it exchanged hands over the centuries, but was eventually taken over by Joseph Schulain, pillar of the community. Until he had to flee the city, never to be seen again. Interesante, desapareció, ¿eh? Because he was Jewish, and the Nazis, they didn't like that. Qué rápido hemos llegado a ese tema. Those Nazis. Oh, here's about the legacy. He really liked this spot. And so, ever since he fled, the tent has stood on this spot, unchanged. Because if there's anything Bavarians like more than beer, it's tradition, linked to beer. ¿Y a quién no le gustan las tradiciones, no? Nuevo objeto recibido. Vale, 2 nuevos objetos. Vamos ya que estamos, aunque hemos sacado bastante info de la segunda, pero vamos a preguntar también por la tercera, ¿por qué no? What can you tell me about the Altwasser tent? Cheap beer with regrettable consequences. They replaced half of the alcohol with sweeteners. Who does that? What about the tent? Never seen it before now. Vale, o sea que la interesante es la de en medio. Wolpertingerbrau, ¿no? Más o menos. Vale, pues vamos a Enough preguntarle about entonces por lo que nos faltaba, que es... mira, por Joseph le podemos preguntar ahora. Do you have any more information on Joseph Schulain? Who now? The brewer. You just read about him on your phone. Don't expect me to remember things in this state, Juju. Vale, pues saber de la estatua, aunque no creo que me diga nada más, pero bueno. Hey, have you ever been inside the Bavaria statue? That lady's too tall, even for me. Hardy har, I mean, do you know anything about her? Like, is there something hidden or something? You ask the weirdest questions. No va a decir nada más, let me está think. clarísimo. She Apenas was se finished mantiene... Ah, mira, ha in abierto los ojos. 1850. Cuidado. State of the art at the time. She's cast in bronze. That's why you can go inside and see the negative shapes of all the details. She had a bit of trouble during the Third Reich. The Nazis had plans to destroy her, or at least alter her. Ojo. Some say they actually did. And she
He hides the entry to the hollow earth. Esto ya es coña, ¿no? Se está burlando de ella, ¿no? What? I'm just messing. Claro, estaba clarísimo. The part about the Nazis altering her is true, though. Not sure about the hiding something. Ah, bueno. Yeah. Vale. Well, thanks. Vale, pues yo creo que ya le hemos preguntado por todo y lo de la cerveza pues se queda pendiente. See you later. Hablamos con la chica. Hey, Dora. Enjoying the Wizen? Not exactly enjoying. I enjoy seeing you here, though. Preguntar por la estatua a preguntarle por las carpas. Do you know anything about these beer tents? Maybe. What would you like to know? Ojo, vamos a preguntar por la segunda porque ya sabemos que es la interesante, ¿no? What can you tell me about the Voltingebräu tent? That's the tent we're in right now. Ah, Ever mira. since I've known about Oktoberfest, it's been here, at this exact spot. Apparently, it's a tradition. Vale, entiendo que las otras dos no importan, ¿no? What can you tell me about the Trop tent? Huh, that's some heavy beer. Vale, sí, se va It's por la made by an tangente, order así of que no. monks called the Trappists. Much like every monastic order before them, they wanted to return to simplicity. If simplicity means high alcohol specialty beer, sign me Tú up. fuera, Cantín, nadie te ha llamado. Right. But is there anything special about the tent? Nothing more than whoever's sponsoring them must have a lot of cash on hand. They say it's the Roman Catholic Church. ¿En serio? ¿En el Trying Oktoberfest? to get us all drinking. ¿La iglesia en el Oktoberfest? Of course No lo it tengo is, claro. JB. Vale, se le preguntaba ya por la última, por descartar todo. What can you tell me about Altlaser? That it tastes like it sounds. It was recently launched by a big American corporation. They wanted something that sounded authentically German. If you want to get drunk for less money, that's your tent right there. Let's go there. I'm not that desperate, and neither are you. So, it's a new tent. First time they're at the Wiesn. And nobody knows how they convinced the city to allow an American corporation here at Oktoberfest. Weird stuff. Vale. Enough about tents. A ver qué sabe de la Why are you estatua. so into beer tents all of a sudden? New hobby? Just the thing I'm looking into. Nothing special. That's also what I say when I'm up to nothing suspicious at all. ¿Qué sabes de la estatua? What do you know about the Bavaria statue? Not much more than what JB just told you. Vale, pues ya estaría, ¿no? Ya por preguntarle la última. Long time no see. Yeah, surprised you left your flat. I dig your tortured ex-cop Un shtick. poco hikikomori esta mujer, ¿no? How are things going then? Alright, still love criminal psychology. Can't wait to be a mad psychological genius, a rogue detective chasing down some psychopath. Great life goal. I know. Tiene que dar un poco de miedo, ¿eh? Ser psiquiatra, también te digo, porque te puede aparecer cualquiera un poquito más para allá que para acá. See you Bueno, pues later. vamos a seguir investigando. Ahora que tenemos más info. Yo no sé si debería salir por aquí o por aquí. ¿Qué pensáis? Porque entiendo que aquí no tendremos objetos, ¿no? Ah, sí, teníamos dos, ¿verdad? La carpa de Wolpertingerbräu. I think this might be the relevant tent. Claro, esta es la que nos interesa, estaba claro. I thought the Voltingatter was a rabbit thing, but here it is a lion. Seguro que es un león, no será una rana. Let's try something else. Vaya. Joseph Schlein was the owner of the Voltingebräu. Y este tío era el dueño. ¿Y qué tiene que ver con esto? Oh, the tent was Joseph's. I don't see how those two are related. No, ni yo. ¿Y con la carta? Schlein's legacy, the Voltingebräu tent. The logo on the tent. He's talking about a lion. Vale. No objeto recibido. The logo is strange. I thought the Voltingatter was a rabbit thing, but here it is a lion. ¿Y por qué tiene cuernos? El león, ¿qué tiene que ver? I think I've seen this before. ¿Qué tiene que ver? No. Ah, bueno, con el poema, ¿no? No. Vale, tampoco.
I don't see how those two are related. El logotipo de la carpa es un león, vale. ¿Y qué hacemos con el león? Aquí hay un león, ¿no? Of course. The line of Lady Bavaria. Guess I'm going to take a closer look at it. Vale, tenemos aquí la cabeza de la estatua del león. The line of the Lady Bavaria. Quizás sea la I entrada can possibly secreta, ¿no? access it from the inside. Vale, pues tenemos que volver. No sé si salgo por aquí o salimos por cualquier sitio. Yo creo que salimos por cualquier sitio, ¿no? Vamos a probar el otro. Ah, esto es el almacén. This is where Ojo. they store all the old beer kegs. Tiene una llave. That's a funny looking key. ¿Qué habrá I'll aquí? take it just in case. Yo me la llevo por si acaso. There's not much else I can find here, let alone secret compartments. No hay mucho más, pero nos hemos llevado una llave extraña. All these barrels have weird symbols on them. Vale, sí, tienen que ser como símbolos. No sé cómo llamarlos. Porque alquímicos no son, y runas tampoco. Son símbolos rarillos. They use these hammers to open up the barrels. Vale, entiendo que por aquí nada más. Pues nos vamos con la llave. Vámonos. A ver, entramos en la estatua de nuevo, subimos. Y ahora, la cabeza del león, ¿a dónde daría? Aquí no, aquí no, aquí no creo. ¿O está más abajo? Debe de estar más abajo. Aquí, ¿no? I'll need a ladder to get to it. Bueno, ya tenemos una aquí, obviamente. A typical metal ladder for reaching high up. I can use this to get up to the lion's head. Vale, pues dale. Dale candela. Vámonos. Y ahora aquí, en la moldura de la boca, Not a fan of sticking arms instead of lions' mouths. incluso desde atrás le da Even when yuyu, those ¿eh? mouths are inverted. Claro, incluso desde atrás. But here we go. Oye, si Nathan Drake pudo meter la mano en I'm la touching trampa metal esa plate de pinchos. with what feels like a keyhole. I'll need a key of some sort for Vaya, this. qué oportuno que nos la hayamos traído justo antes de venir para acá. This key has 4 teeth that can be put in different positions. Which tooth shall I adjust? No lo sé porque no me has dicho eso. A ver, espérate. Let's try something else. Vale, ¿no me lo quieres decir desde ahí y desde aquí? I need a key. Ah, no me dices nada. Bueno. A ver, mira, podemos marcar cuál queremos que esté. Ah, mira, podemos hacer exactamente la forma de la llave. Hola, 9. Claro, esto es una combinación, pero yo no tengo la combinación. A no ser que sea el año en el que se fundó la carpa, ¿no? Que era el 1300 y pico, pero no hay, porque aquí solo va de 1, 5, 6 o 9. Y este 3, 4, 1. 7, 8, 3, 7, 8. No sé qué combinación ponerle, realmente. These poems have some obscure name. Kami... Kali... Grandpa was... A ver, y en el diario había algo de esto. No. No. These poems have some... A ver, esto ya no lo lee, ¿no? It has a wax seal on it. I stare from her eyes and witness my legacy. I now know where I can safely entrust my treasure to. Claro, pero ¿de dónde saco yo el número de la llave? Joseph Schleim was the owner of the Voltingerbrau. A ver. Es que este... 1600... Es que yo juraría que dijo 1383. Pero no daría por ninguno de los números. 1900.
Ojo, thing has 23. clicked. I can't move the teeth anymore. Looks like I solved it. Vale, ha sido un poco de casualidad, pero me sirve. I should try something else. Sí, pero ¿y cómo me llevo el objeto afuera? Looks like I solved it. Vale, entiendo que lo hará automáticamente cuando le dé aquí, ¿no? I need a key. Which I do have, in fact. Efectivamente. Dale That candela. seemed to be it. There's a compartment of some sort. There's a letter inside. Ojo. And some sort of telescope. There are weird signs on it. Nuevo objeto. Y nuevo objeto. Ah, mira, como lo de Da Vinci. Como lo del código Da I Vinci. can't find it anywhere. I swear I had it. We should go. You don't get it. Without the notes, I won't be able to find it. Then we do Plan B. Just let me have another look. No, Plan B it is. We don't have time to keep messing about. Not with them getting closer every moment. Sorry, but the lady has something we need. Or no one else can have. Deus me ignosce. They're going to blow up the statue. Oh, oh. Nos tendríamos que ir de aquí, ¿no? I could try to fight these bikers, but let's not rush anything. Maybe I can find out why exactly they are here at all. Vale, entonces ¿qué hacemos? Los espiamos. Clave descifrada para traducir y lentes configurables. A ver, es que con esto tendríamos que resolver esto, ¿no? Pero si los quiere espiar, ¿qué hacemos? This doesn't make any sense. Ah, ¿no? A cipher key of some sort. Vale. Have I seen these symbols before? Sí, en los I barriles. have seen these symbols Efectivamente. before, on the barrels in the beer tent. I need to investigate them, and quick. It might be this cipher key, or one of these barrels that the bikers are searching for. Ajá. Found this inside the statue. It has these dials I can turn, but nothing happens. Claro, porque no I'm tienes la not clave. sure what I'll do with it yet. Vale, ya lo averiguaremos, no pasa nada. Vamos a bajar. If I push this down, I'll be able to take out one of them. Maybe both. ¡Bumba! This is none of your business. Judging by the contents of that bag, this is exactly my business. That thing. How did you Se find viene, that? se viene. Smart people. ¿Nos revientan o no? ¿Qué smart decís? Thinking. And some help from a notepad I found. You have no idea what you're dealing with. Give it now, and walk away. I never walk away from a good fight. ¡Ojo, que peleamos! ¡Toma! Both are down and not in a state to talk. I'll let Hala. my old colleagues sort this out Ahora for vas y lo once. digieres. Shit! More Más bikers. motoristas. Got to get away. El hermano. Ay, mira, se han escondido donde los barriles. Estupendo. Conveniente, pero What's estupendo. going on? Are you in trouble? Un poco. They claim I stole something from them, which I didn't. Todavía. I may have. I also hit a couple of them just now. I mean, before that. They had explosives on them. They were planning on blowing up the statue, JB. Who'd want to blow up Oktoberfest? Pues un psicópata. They're some sort of cult. Hold on Son a como de un minute. culto, eso es cierto. There they are. The ciphers. What ciphers? What is going on? Just keep it together and hold the door. Vale, solo tenemos dos, ¿no? Each barrel has those weird symbols on them. They're Solo tenemos dos símbolos, ¿o qué? numerals. Cirtensienses. What? What? Why do you always know the weirdest shit, JB? Just hurry up, Judith. Ah, vale, tenemos más de Five uno. barrels with these ciphers anyway. I could try to Vale. solve it. Or just smash them to pieces and see if there's anything hidden. No, yo creo que antes de romperlos deberíamos solucionarlos, ¿no? Vale. I need something to open it. Pero no lo abra, loca. I need something to open it. Pues además, si es que no tenemos nada para abrirlos. No, usa el objeto, demonios. Usa A esto. cipher key of some sort. Have I seen these symbols before?
Sí, I have seen these Claro. symbols before. On the barrels in the beer tent. dale. No. Why? Pero, ¿y por qué no usa los símbolos estos con el barril? No entiendo, es que desde aquí no se puede usar esto, ¿no? Símbolos a letras y números. Es que tampoco puedo hacer zoom ni puedo A ver cipher el key of código. some sort. Have I seen these symbols before? Sí, esto me va a decir lo mismo. I need something to. Ya necesito... Pero no tengo nada para ver... Ah, bueno, claro. This might come in handy. Teníamos el chisme ese. Vale, ¿y entonces ahora qué? ¿Directamente abrimos los barriles? Let's see what's in there. Toma, la mierda. Beer. Big surprise! Will you hurry up and find your thing? Vale, si pruebo la P, ¿qué pasa? Let's see what's in there. Pumba. Also beer. Vaya. What are you even doing? Un intento más. Let's see what's in there. Y agua. And barrel number 3 holds even more beer. Judith! I can feel them breaking through! Vale. Working on it. Probamos el de arriba otra vez. All right, let's do this. Nada. What En el is último this? tiene que estar, ¿no? Ojo, ahora sí que lo hemos I'll encontrado. check it out later. JB, Vale. I got it. I solved it. Solved it! You're solving puzzles! Sí, Of all the things you could be doing right now! efectivamente. Like helping me stop these assholes! Bueno, relaja, ¿eh? Or make something of your life! Uf, relaja, relaja. Or solving puzzles! Este You have niño no hay que idea how important this is what espabilarlo I un poco, ¿eh? discovered. And don't judge me. I deal with things in my own way. By not responding to my messages? By locking yourself up for weeks? Oh, by picking fights with psychopaths! At least I'm not some irresponsible child drinking and drugging myself into an early grave. Is that how you see me? The door! Hold the door! Ojo, que nos pillan. Uy, va, los chungos. Toma, en la nuca. Ojo, ¿este quién es? A girl like you shouldn't be in situations like these. Porque lleva un Wait. símbolo cartográfico en el voice. cuello. That voice is... He was there when I was visiting that weird club several years ago. When I was looking for the reason for my accident. He was that asshole who was performing some kind of ritual. Vaya. Who are these people? Some would call them cultists, others would call them pious. But I Lleva call una them rosa de los vientos, ¿no? Lo que lleva en el cuello, You la and me rosa de los both. vientos. Well, today's your lucky day. Now leave! Preguntar por el diario. So, I have... I shouldn't talk about that. I don't think I can trust him. Yo confío en él. No, nothing. I was Lleva mistaken. una rosa de los vientos en el cuello, no puede ser mal tipo. Sorry. It just has been a very long day. Now stop talking and get out! ¿Por qué? Why are there all these riddles? Good way to hide your knowledge from your many enemies. But Shulain cared about the truth, and cared that the truth could still be found. I suggest you stop your research. Your father knew too much. Vaya, qué sorpresa, ¿no? Que el abuelo sabía demasiado, estaba claro. Now go! ¿Quién Who are you? eres? Not a friend. You better leave. What do you know about me? More than you'd be comfortable with. Ojo, ¿sabe cosas? I better leave now. Sí. Thanks for the help. Don't tell the police. They won't find any evidence anyway. Bueno, sí, ya me lo imaginaba yo. Ojito. Ella no confía en él, ¿eh? Why? Why are you looking at the bag? Porque hay algo interesante ahí, obviamente. Se la You're going llevó. to destroy everything? Don't argue with me.
And stop asking questions. You can't just blow up a whole tent! Listen. You don't need to trust me. I don't need your trust. If you stand in my way, you will have enemies against you. You wouldn't believe it. But... You don't even understand what chance I'm giving you! Next time, it won't be so easy. Now you both, piss off! Ojito, 3, 2, 1. Y los explosivos de los motoristas, pues los ha usado él para deshacerse de las pruebas, obviamente. Una oída más tarde. Ojo, que me da la jaqueca. Míralo, ahí está. El cartógrafo, lo vamos a llamar. ¿Y ahora qué? Continuará. Ah, no, varias horas más tarde. my head. I need to stop waking up like this. And I didn't even drink. Ni siquiera bebimos, eso es cierto. Pero se levanté igual que al principio, ¿eh? Those strange bikers, the explosion. That happened, right? What did I do afterwards? Why does my head feel like it's filled with clouds? Something has happened. Why can't I remember? No objeto recibido. Vale, entiendo que aquí habrá hecho un checkpoint porque el juego no tiene para guardar. Y llevamos ya casi una horita de vídeo. Yo creo que podemos dejar el primer capítulo por aquí. Intensito este Hauma, ¿eh? No sé qué pensáis, dejadme en comentarios si os gusta la estética o no, si os interesa la historia, si estáis intrigados con esta investigación que de repente nos está llevando por sitios que la verdad es que no esperaba. Tenemos ahí una especie de artefacto rollo cilindro de código da Vinci, gente que está volando estatuas con TNT, no sabemos muy bien qué está pasando, el diario perdido de un abuelo que sabía más cosas de las que necesitaba saber, y bueno, esta chica que está intentando reunir todas las piezas. Así que nada, dejadme en comentarios lo que penséis del juego, si tenéis como sugerencia alguno así parecido o algún otro estilo que queráis que traigamos al canal, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por verlo, nos vemos, chao.